Gracias a Dios por este tiempo bello que Él nos regala. Hermoso ser un templo, una oración cantada muy profunda la que nos lleva a compartir Isaac. Ser un santuario para Dios es tener conciencia de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y esa es una gran bendición, es una gran verdad que nunca debemos olvidar. Somos un santuario para nuestro Señor. Qué alegría que estamos juntos hoy, qué bueno que estás conectado, qué bueno que podemos estar juntos aprovechando esta, como bien lo decía Isaac, esta instancia donde tenemos la tecnología para poder acercarnos. Esta es la realidad de Raíz hoy. Tenemos una realidad híbrida donde estamos juntos durante la semana, conversemos, nuestros grupos vida, en el Conectados, pero también ya estamos en nuestra experiencia presencial. ¿Sí? Y tenemos la oportunidad de estar juntos y Dios mediante ya en mayo, si Dios quiere, actualizándoles la información, ya en mayo tendremos la instancia de poder estar confiados absolutamente de dos experiencias juntos en Cinépolis. Así que agradecemos a Dios por ello. Damos gracias a Dios porque Él nos bendice, porque Él nos acompaña. Un gran abrazo a cada uno de ustedes que aparta esta hora y fracción del día sábado para seguir conectados. Hace memoria a lo que dice el autor de la carta a los hebreos: no dejen de congregarse, en otras palabras, no dejemos de estar conectados. ¿Ah? Y esto nos ayuda y nos bendice. Así es que, qué bueno que estás acá. Que Dios te bendiga. Qué bueno que podemos compartir juntos. Qué bueno que podemos esta tarde, a esta hora del día sábado, edificarnos en la palabra de Dios. Por favor, si estás en casa y estás más tranquilo, estamos a un clic de distancia, ¿se fijan? Que estamos a un clic de poder conectarnos, a un clic de poder acompañarnos juntos. Estás en casa, ponte cómodo, ponte cómoda, disfruta este tiempo y también, si puedes anotar, anota, porque es muy importante lo que a continuación vamos a compartir. Lo que vamos a compartir hoy está dentro de una serie que arrancó el miércoles. ¿Sí? El miércoles pasado arrancamos una serie, ¿sí? Que se llama Jesús y las 7 palabras de amor en la cruz. Y la primera fue el perdón, ¿sí? El perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Relevante palabra del perdón. Las últimas palabras de alguien que dice, las últimas palabras de una persona antes de morir son muy relevantes. Bueno, Cristo no muere, muere y luego resucita. No fue el fin de Cristo ahí. Pero es muy relevante y hoy día vamos a ver la segunda palabra. El próximo miércoles, no te la puedes perder, veremos la tercera palabra de la cruz. Es una serie. Hoy veremos la segunda palabra y esta es la palabra de seguridad. Hoy día es muy relevante, muy relevante. Pon mucha atención porque vamos a estar conversando de la seguridad de la salvación, la seguridad de Cristo, la seguridad que Cristo nos da a través de su cruz. Y esto es muy importante porque queremos vivir esta Semana Santa del 2022 con mucha conciencia, amigos. Queremos vivirlo con conciencia, saber lo que celebramos como cristianos, como hijos de Dios. Entonces esta serie nos encamina, es la previa a la Semana Santa para tener una claridad, para tener una concepción de lo que significa Cristo y lo que celebramos todo el mundo cristiano de la Semana Santa, ¿no? Tanto tiempo que lo hemos celebrado, la pregunta es si entendemos realmente qué es lo que significa. Y esta serie, que no te la puedes perder, nos va a llevar a tener una mayor comprensión de lo que significa Cristo y su cruz. Nuevamente, un gran abrazo a todos quienes están conectados y se han sumado a esta conexión de la tarde. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Siempre declaramos, nos conectamos con Dios, nos conectamos con la palabra y nos conectamos, por supuesto, contigo ahí donde estás en casa. Bien, vamos con nuestro tema de hoy, la palabra de seguridad. Hoy día es increíble. El miércoles pasado ya lo dije, vimos la palabra del perdón y en Lucas 23:34 tenemos esa declaración primera de Cristo: perdónalos. La palabra del perdón. Sí, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy veremos la palabra de seguridad, que es la palabra que Jesús dijo al ladrón antes de morir en la cruz junto a él. Recuerda que estaba nuestro Señor y a cada lado tenía una increíble compañía, 2 ladrones, ¿sí? 2 gallos que le habían hecho muy mal las cosas, ¿no?
Eran dos ladrones, dos tipos que estaban pagando sus culpas. Y Jesús fue crucificado en medio de estos dos ladrones. Literalmente eran hacedores de maldad. Literalmente ahí en su original. Hacedores de maldad. Eran tipos malos y muy malos. Hoy veremos entonces en la conversación de Jesús con uno de los ladrones que decidió creer. Analizaremos la conversación que tiene Cristo en la cruz en ese contexto con uno de los ladrones que decidió creer y buscar al Maestro, encontrando la salvación al último minuto de su vida. Confió en Jesús para ser salvo y Jesús le dijo: ahora estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso, salvado a último minuto. ¿Sí? Y esta experiencia de verdad que nos va a mostrar unas verdades que son realmente muy profundas, muy relevantes. Y el texto que vamos a revisar nos dice qué debes saber para ser salvo. Saber para ser salvo. ¿Cómo puedes estar seguro de que eres salvo sin tener ninguna duda al respecto? Este texto nos va a mostrar y nos dice cuándo y dónde puedes ser salvo. Entonces, de verdad que es muy, muy, muy relevante lo que vamos a conversar en este segundo tema de nuestra serie. Y una vez más, lo repito porque es una bendición. Qué bueno que estás ahí y que tomas la determinación de estar conectados. ¿Qué significa ser salvo? Significa saber que con toda seguridad que irás al cielo cuando mueras. Es una definición muy sencilla y profunda y real. ¿Qué significa ser salvo? Significa saber con toda seguridad de que irás al cielo cuando mueras. Hoy hay personas que han ido a la iglesia por años en su vida y aún tienen dudas acerca de su salvación. Qué difícil vivir así. ¿Me dejará entrar al cielo realmente? ¿Podré estar en la eternidad con Cristo? Sí, tantas preguntas que algunos cristianos y a lo mejor tú te has hecho, pero el objetivo de esta reflexión, el foco de esta conversación en esta hora, de estos minutos, es que estés completamente seguro, con la certeza de que si murieras esta noche, que si yo muriera esta noche, si tú murieras esta noche o los días que vienen o dentro de una hora, cuando Dios lo determine, irás a la presencia de Dios. Ese es el objetivo de esta conversación, de esta reflexión, es que estés completamente seguro, con la certeza de que si murieras hoy, te irás con Dios a la presencia de Dios. Y eso es relevante. A todo esto, hablar de la muerte en la vida es muy bueno. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida. Conversar con nuestros hijos, si tienes hijos, al respecto de la muerte. La muerte es parte de la vida y no es un tema a evadir, es un tema a conversar. Y sobre todo si tú y yo somos cristianos, porque la muerte es solo una transición de vida. Nos dolemos, nos afectamos, porque nuestros seres amados ya no están, sí, pero también está el consuelo de que nos veremos pronto. La historia que revisaremos a continuación entonces nos muestra 5 cosas que debemos saber. Esa palabra se va a repetir en toda nuestra reflexión. 5 cosas que debemos saber para poder ser salvos. Ojo, saber, no hacer. No tenemos nada que hacer para ser salvos. Es saber, de aprender. Porque lo vamos a aprender dada la conversación que tiene Cristo con el ladrón, con uno de ellos en la cruz del Calvario. Esta conversación es muy corta, pero es muy profunda. Bien, prepárate, afírmate, ponte el cinturón porque arrancamos y empezamos a meter en aguas profundas de esta conversación. Recuerda que estamos mirando la cruz y las 7 palabras de amor de Jesús. Y esta es la segunda palabra, la palabra de seguridad. Hay muchas cosas que puedes saber acerca de Jesús, pero hay ciertas cosas que debes saber acerca de Jesús. Hay muchas cosas que puedes saber acerca de Jesús, pero hay ciertas cosas que debes. Es un debe, es parte de. Debes saber acerca de Jesús. Esto no lo puedes no saber, debes saberlo. ¿Y qué es lo que debes saber? Hoy veremos lo que debes saber para ir al cielo. ¿Sí? Bien, atención porque esta historia y esta realidad se da en Lucas 29, en el versículo 39 al 43. Leo la la nueva traducción viviente. Les cuento la historia, pongan mucha atención. Ahí está esta vivencia de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo. Increíble, ¿eh? Hay gente que no va a cambiar nunca, queridos. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte?
Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Es una conversación tremendamente profunda. No quiero perder más tiempo en esto y vamos a ello. ¿Qué debo saber? Saber para ser salvo. Revisemos 5 verdades. 5 verdades que tú y yo debemos saber en nuestra vida y que además estas 5 verdades salvaron. Estas 5 verdades salvaron al ladrón que estaba muriendo en la cruz. Son 5 verdades que tú y yo debemos saber para ser salvos. No hacer, sino saber. Lo primero que debo saber para ser salvo es lo siguiente. Debo saber que enfrentaré a Dios después de mi muerte. Debo saber que enfrentaré a Dios después de mi muerte. En Lucas 23:40 dice, ni siquiera temes a Dios. Todo está centrado en este diálogo. Uno de los ladrones le dice al otro, ¿ni siquiera temes a Dios ahora cuando estás condenado a muerte? Debes saber que te enfrentarás a Dios después de la muerte. Estás a punto de enfrentar a Dios. ¿Acaso no te das cuenta? Le dice en otras palabras el ladrón. ¿Acaso no te das cuenta? ¿No tienes temor? ¿No sabes que después de la muerte te vas a enfrentar a Dios mismo? Hay personas que piensan que cuando se mueran, todo termina. Que todo termina ahí. Como dice el refrán, ¿no? Lo vivido, lo bailado y lo tomado no me lo quita nadie. ¿Han escuchado esa frase? Es muy sabida, ¿no? La muerte, pero es un error. ¿Por qué? Porque la muerte no es el final de la historia. La muerte no es el final de la historia. Tu muerte no es el final de la historia. Es el inicio de la historia llamada eternidad. Es el inicio de la historia llamada eternidad. ¿Sabes qué? Pasarás muchos años en la eternidad, muchos más años de los que pasamos aquí en la tierra. Nosotros como máximo vivirás hasta los 100 años, si te cuidas y haces todo bien, como máximo hasta los 100 años, pero compáralo con los millones y millones de años que vivirás en la eternidad. El resto de tu vida, tú y yo lo vamos a vivir en 2 lugares, en uno de los 2 lugares, sencillo, el cielo o el infierno. El resto de tu vida, que es la eternidad, tú lo vas a vivir en 2 lugares. En uno de los 2 lugares, el cielo o el infierno. Hebreos 9:27, por eso es que la Semana Santa, la cruz de Cristo tiene mucha trascendencia. Lo mencioné el miércoles, hay mucha gente que cuelga sus cruces, se dibuja las cruces, se tatúa una cruz, pero no tiene idea de la trascendencia que implica la cruz de Cristo. ¿Sí? No tienen la trascendencia, la concepción de lo que significa la cruz y su trascendencia para la vida, pero para la eternidad por sobre todo. En Hebreos 9:27 dice, cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Debes saber que enfrentarás a Dios después de la muerte. Tú y yo nos enfrentaremos a Dios, sí o sí. Debes saber que te enfrentarás a Dios después de la muerte. Debo saber que me enfrentaré a Dios después de mi muerte. Esa reunión no la puedes cancelar. A esa cita no podrás llegar tarde. Lo más democrático en la vida es la muerte. A todos nos llega por igual. A todos nos llega por igual. Es totalmente necio pasar la vida entera sin prepararte para algo que sabes que es inevitable. Es totalmente necio pasar por la vida entera sin prepararte para algo que sabes que es inevitable. Si no estás listo para vivir, tú no estás listo para vivir hasta que estés listo para morir. Ni tú ni yo estamos listos para vivir hasta que no sepamos que estamos listos para morir. Entonces, lo más relevante, la primera verdad, sí, que sabe este ladrón en la cruz del Calvario es que se va a enfrentar a Dios después de la muerte. ¿Por qué? Porque le dice a su socio que está al lado, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. ¿Sabes? La segunda verdad, lo segundo que debo saber en relación a la salvación es lo siguiente. Debo saber que he pecado contra Dios. Debo saber que he pecado contra Dios. En Lucas 23:41, en este diálogo,
nos focalizamos en lo siguiente. Dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Lo segundo que tú y yo debemos saber en relación a nuestra salvación es que somos pecadores. Debemos saber que hemos pecado contra Dios. Este criminal está admitiendo su pecado y eso se llama confesión. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? El criminal, este malhechor, él está admitiendo su pecado y eso se llama confesión. Muy importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Te das cuenta lo relevante de esto? Es una promesa de Dios. Si confesamos, Dios nos perdona. Debemos confesar nuestros pecados. ¿Qué es confesar? Y ahí hay una palabra, recuerda que el idioma original del Nuevo Testamento es el griego y el confesar es una palabra griega que se llama homologeo. Homologeo de homo, lo mismo. Homologar, homosexual, mismo sexo, homologueo, hablar lo mismo. Confesar es alinear nuestro discurso con la palabra de Dios, decir lo mismo que Él dice. ¿Sí? Hablar lo mismo, confesar es decir lo mismo. Sí, Dios, tú tienes razón, estoy de acuerdo contigo, lo admito y digo lo mismo que tú dices al respecto de mi pecado. Eso es confesar. Confesar es decir, sí, ese chisme no estuvo bien, sí, ese cagüín no estuvo bien. Señor, perdóname, sí, ese enojo no estuvo bien. Señor, en realidad confieso, en realidad ese orgullo no estuvo bien, esa infidelidad no estuvo bien, esa arrogancia no estuvo bien. Eso es confesar, alineo. Cuando yo me confieso ante Dios, es decir lo mismo, me alineo a la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia no nos dice los cargos de este criminal, ¿no? Pero la justicia romana era implacable y lo tenía colgado, implacable pero injusta. Luego veremos más adelante en esta serie el juicio de nuestro Señor. Pero la Biblia no nos dice los cargos del criminal que estaba al lado de nuestro Señor. ¿Sí? No nos dice los cargos del criminal que se acercó a Cristo en la cruz. Pero nos basta para ello en todo caso saber Santiago 2:10 en la Nueva Traducción Viviente. En Santiago 2:10, ¿qué nos dice, amigos? Nos dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Entonces no nos interesa saber si el pecador de la cruz tenía uno o miles. Da lo mismo. ¿Sí? Solo con un pecado basta para ser un pecador. Solo con un pecado basta para ser pecador. ¿Cuántos crímenes necesitan cometer para ser un criminal? Uno. ¿Cuántas veces debes ser infiel para que seas infiel? Una sola vez. ¿Cuántos pecados necesitas cometer para ser un pecador? Solo uno. Estamos todos en el mismo barco. ¿Se dan cuenta? Sobre todo en Raíz. En Raíz, el que no cojea de un pie, ya saben el versículo, cojea del otro. Estamos todos en el mismo barco, ¿no? Pero estoy seguro que tú has cometido muchos menos pecados que yo. En eso estoy sumamente claro. Pero sigues en el mismo barco. Estamos en el mismo barco. Estoy seguro que tú has cometido muchos menos pecados que yo, pero eres pecador igual, porque aunque tengas uno, eres un pecador y yo también. Si rompes una ley, has roto toda la ley. Si cometes un crimen, eres un criminal. Solo basta un pecado y eres un pecador. ¿Dale? Bienvenido a la conexión de todos los pecadores. ¿Cómo están los pecadores, chicos? Saluda a los pecadores. Los pecadores le saludan. Un pecador te saluda. Que estés muy bien. Que tengas una linda tarde. Allá está el otro pecador saludando desde el sillón. Ay, Dios mío. Si rompes una ley, has roto la ley completa. Solo basta un pecado para ser un pecador. Si tienes una cadena que sostiene un puente, ¿cuántos eslabones se deben romper para que se caiga el puente? Uno solo. Uno solo. Entonces, el cielo... Por eso es que esto es muy importante lo que estamos conversando en esta serie. El cielo es un lugar perfecto. Ni tú ni yo nunca podremos merecer el cielo. Ni tú ni yo nunca podremos merecer el cielo.
No podríamos hacer suficiente bien para ganarnos un pasaje al cielo. No nos da, no nos alcanza. No estamos al alcance, no estamos en el estándar. Tú no puedes entrar al cielo por tus miedos, se acabó. Por tus medios, se acabó. No podemos hacer nada, se acabó. No hay nada que hacer, menos yo, pues si yo soy más pecador que tú. Entonces no hay por dónde. Dios tuvo que buscar entonces la forma para hacerte perfecto ante sus ojos. Queridos, esto es muy relevante para que entendamos la salvación de una manera muy simple, pero muy profunda. Dios tuvo que buscar la forma para hacerte perfecto ante sus ojos, porque tú y yo, ante sus ojos somos pecadores, pero Él tenía que idear un plan para vernos perfectos. Porque si Dios deja que personas imperfectas entren al cielo, el cielo ya no es perfecto. Porque estaría lleno de celos, chisme, orgullo, impaciencia. No. Qué bueno que el cielo es el cielo y que la tierra es la tierra. El mundo está dañado por el pecado tuyo y mío. ¿Sabías eso? El mundo está dañado por el pecado tuyo y mío. Dios tuvo que idear un plan para hacerme perfecto ante Dios. Dios tuvo que idear un plan para hacerte a ti perfecto ante los ojos de Dios. ¿Y sabes cómo se llama ese plan? Se llama salvación. Dios tuvo que idear un plan perfecto para que tú y yo pudiésemos estar aceptos ante el amado o vernos perfectos ante Dios. Y ese plan se llama salvación. Por eso es que la cruz es muy trascendente. Nadie merece ir al cielo porque es perfecto. Ni tú ni yo lo podemos merecer. Nadie merece ir al cielo porque ninguno de nosotros es perfecto. El ladrón dijo, nosotros merecemos morir. El ladrón la tenía clarita. Este criminal la tenía súper clara. El ladrón dijo, nosotros merecemos morir. En Romanos 6:23, la paga que deja el pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo... Mira, el texto de Pablo menciona estas dos palabras. La paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo, la paga y el regalo son cosas diferentes, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Imagínate, Pablito, que llega a fin de mes, se acerca a tu jefe y te dice, Pablo, tengo que hablar contigo, te tengo un gran regalo para ti, toma, tu sueldo. Entonces tú dices, pero viejo, este no es ningún regalo, porque esta es mi paga, yo me he ganado estas lucas, yo he trabajado por esto, este es mi sueldo, no es ningún regalo. Esta es mi paga, entonces no me puedes decir que es un regalo. Este es mi sueldo, yo me lo gané, yo me lo merezco, entonces no estás haciendo nada por mí, le dices a tu jefe, ¿cierto? Obvio. ¿Pero qué es un regalo? El regalo es algo que no puedes comprar. Tal vez ni tú ni yo lo merecemos, es un regalo. Es un regalo de gracia. No haces nada para merecerlo. Tú no mereces el cielo. Yo no merezco el cielo. El cielo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Qué debo saber para ser salvo? ¿Qué debo saber para ser salvo? Debo saber que enfrentaré a Dios. Lo primero, debo saber que enfrentaré a Dios después de mi muerte. Lo segundo que debo saber es que debo saber que he pecado contra Dios. El criminal le dice en la cruz, nosotros merecemos morir por nuestros pecados. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo tercero que debemos saber en relación a la salvación? ¿Sabes qué es lo tercero que debemos saber? Es lo siguiente. Debo saber que Jesús fue más que un hombre. Es Dios hecho hombre. Y esta revelación y esta conciencia la tiene el criminal en la cruz. En Lucas 23:41 dice, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y en su original este nada malo es nada de nada. En otras palabras, está diciendo este hombre es perfecto. No tiene por qué estar acá en la cruz. Esa es la conciencia que tiene este criminal ahí en la cruz. Nada malo. Este ladrón dice, este hombre no ha hecho nada malo, nada de nada. Alguna vez, queridos amigos que están conectados, alguna vez alguien ha dicho de ti, tú no has hecho nada malo. Tú eres perfecta. Tú eres perfecto. Tú no has hecho nada malo, eres seco, eres muy bueno, eres muy buena. ¿Alguien ha dicho eso de ti alguna vez? ¿Alguien ha dicho eso de mí alguna vez? Jamás en la vida, muy por el contrario. No se puede eso decir de ningún ser humano. ¿Por qué? Porque los humanos fallamos a cada rato. Cuando este ladrón dice, este hombre no ha hecho nada malo, está diciendo a viva voz, este hombre no es un simple mortal, es más que humano, y obvio que es más que humano. Porque es Dios hecho hombre. Entonces es muy relevante la conversación cortita pero profunda y trascendente de este ladrón con nuestro Señor.
porque nos devela y nos muestra pasajes profundísimos de tu salvación y mi salvación. En Eclesiastés 7:20 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Esto fue lo que ocurrió en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? En 2 Corintios 5:21 dice: esto es lo que ocurrió en la cruz, atención, lo que vamos a celebrar y todo el mundo va a celebrar en abril, siempre lo vamos a celebrar, pero ¿qué queremos en Rise? Que tengamos conciencia, reflexión profunda de lo que significa la cruz. La cruz no es religión, la cruz no es haz esto otro, la cruz es vida, luego lo veremos, es relación con Dios. ¿Qué ocurrió en la cruz? 2 Corintios 5:21 dice: Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, y el criminal la tenía clarita, Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Podemos entender la profundidad de este texto, queridos amigos, que somos cristianos y que has aceptado a Cristo en tu corazón? Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. En otras palabras, es un gran intercambio. Eso es salvación. Jesús dijo: yo nunca he pecado, pero tomaré tu pecado, tomaré tu carga, tomaré lo malo que hayas hecho, voy a pagar el precio, voy a pagar la multa, voy a ser juzgado porque alguien tiene que pagar lo malo que has hecho. ¿Qué te parece? Eso significa la cruz. Eso significa en el fondo celebrar con conciencia Semana Santa. Cristo baja de su lugar, se desprende, se despoja de todo lo que es Dios y se hace hombre. Jesús dijo: yo nunca he pecado, pero tomaré tu pecado, tomaré tu carga, tomaré lo malo que hayas hecho, voy a pagar el precio, voy a pagar la multa, voy a ser juzgado porque alguien tiene que pagar lo malo que tú y yo hemos hecho. Juan 3:16, la impronta de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunas personas son mejores que otras, sí. Algunas personas son más amables que otras, sí. Algunas personas son más dadivosas que otras, sí. Algunas personas tienen una moral más alta y más exigente que otras, sí. Pero la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Fuera! Es una brecha demasiado grande. Por eso necesitamos un Salvador. ¿Qué debo saber para ser salvo? ¿Qué debo saber? Lo que supo el ladrón en la cruz. Debo saber que me voy a enfrentar a Dios después de mi muerte. Lo segundo, debo saber que he pecado contra Dios. Lo tercero, debo saber que Jesús fue más que un hombre, era Dios hecho hombre. Veamos la cuarta verdad que debemos saber al respecto de la salvación. ¿Sabes cuál es? Es la siguiente: debo saber que solo la gracia de Dios puede salvarme. Debes saber que solo la gracia de Dios puede salvarme. Lucas 23:42, este diálogo muy cortito y profundo, le dice este criminal y ladrón al Señor: luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Qué debo saber para ser salvo? Para ser salvo. Debo saber que solo la gracia de Dios puede salvarme. ¿Qué implica este acuérdate de mí? Acuérdate de mí cuando estés en el reino. ¿Qué significa eso? Abramos esa declaración, esa conversación tan profunda. Abramos esta petición de este malhechor, de este ladrón, de este criminal. Acuérdate de mí cuando estés en el reino. Él sabe que su vida es un desastre. Él sabe que ha dañado a un montón de personas. Él sabe que por sus propias decisiones destruyó su vida. Él sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios, nada de nada. Colgando de la cruz, Él no expone excusas, Él no se justifica. Él está colgado en la cruz sin ninguna esperanza. Tú tampoco la tienes, ni tú ni yo sin Cristo. Estamos colgados de una cruz sin ninguna esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Jesús no tenemos ninguna esperanza de entrar al cielo. Yo no tengo ninguna esperanza de entrar al cielo si no es por Cristo.
Entonces este ladrón colgado en la cruz, él se lanza a sí mismo hacia la gracia de Dios y hacia la misericordia de Dios. Es increíble. Y él le dice a Cristo una pequeña pero profunda frase: acuérdate de mí cuando vengas, cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Solo eso? ¿Solo eso le dice este criminal en la cruz? Acuérdate de mí. Esta es la oración de salvación más corta de la historia. Esta es la oración de salvación más corta de la historia. ¿Habías reparado en eso? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, solo eso. Esta es la oración de salvación más corta de la historia. Algunos cristianos que aman al Señor y que son bien intencionados, pero nos dicen que para ser salvo tienes que hacer cierta clase de oración y con ciertas palabras para ser salvo. Si no, no funciona. Pero eso no está en la Biblia. Este ladrón en la cruz no utilizó ningún término teológico. La cruz por sí misma está bañada de teología. ¿Sí? Pero entendamos que el ladrón en la cruz no utilizó ningún término teológico en su oración. No habló de redención, expiación, justificación, propiciación. ¿Qué es eso? No habló de eso. Ni siquiera dijo yo confieso, yo recibo, yo acepto. Lo único que dijo fue acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Jesús lo miró y le dijo: ok, con eso basta. Te veo al final del día en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es un excelente ejemplo que evidencia que no se trata de las palabras que decimos o que debemos decir para ser salvos. Este es el foco, pónganme atención. Este es el foco. No es la palabra que dicen lo que importa, sino la dirección de tu corazón. No es la palabra que dicen lo que importa, sino la dirección de tu corazón. Si tienes un corazón humilde con la dirección hacia Dios, eso cuenta. Eso cuenta, no son las palabras. Le he contado en otra ocasión el testimonio de mi papá. A él nadie le habló de Cristo. Yo no sé cómo fue esos segundos cuando él se va a suicidar. Ahí en la cárcel donde lo tenían detenido. Para los que no saben, mi papá fue un detenido aparecido, torturado en el régimen militar. Y el papá no era cristiano. Muy por el contrario, él tenía la ideología comunista. Mi padre era ateo, político. Y él se iba a ahorcar en la celda, ¿no? Yo no sé, mi papá nunca había tenido una Biblia en la mano, así es que bajo ningún punto de vista él iba a decir: te acepto en mi corazón como mi único y personal salvador. Entonces yo no sé qué conversación hubo ahí. El hecho es que Dios se revela su vida y al otro día el viejito era otra persona. Solo le dio un sí a Jesús y su vida cambió. Si le das un sí a Jesús es suficiente. ¿Por qué todo el mundo desea rechazar a Dios en la tierra, pero quiere estar con Dios en el cielo? Nuestra sociedad hoy rechaza a Dios acá en el día a día, pero quiere estar con Dios en el cielo. La muerte le enseña la vida, ni a los funerales. Depende, funerales cristianos o católicos, cuando te invitan, es increíble, vamos a rezar para que Dios lo reciba en su santo reino. Amén. Loco, y acá en la tierra, ¿qué onda, no? Acá en la tierra no estamos ni ahí con Dios, pero cuando morimos queremos irnos al cielo. Deja de joder, dijo el apóstol. Ahora, ¿qué apóstol dijo eso? No tengo idea. Entonces el ladrón sabía que solo la gracia de Dios podría salvarlo, queridos amigos. Lo único que le dijo fue: acuérdate de mí. ¿Sabes qué? No compliquemos el evangelio. No intentes agregar condiciones adicionales a Jesús que Jesús nunca ordenó. Y en ocasiones la religión le pone tanta barrera, le pone tanta exigencia al evangelio que Cristo nunca le puso. Y ahí tenemos tanta cosa que contar, queridos, desde la ropa hasta el pelo, imagínate. Sí, nos vestimos muy bien por fuera y el corazón es un desastre. Entonces, ¿dónde ponemos los énfasis? No compliques el evangelio, no intentes agregar condiciones adicionales que Jesús nunca ordenó. Bien. Tenemos hermanos bien intencionados que aman a Dios por otro lado, hermanos nuestros que aman a Dios, pero te dicen que si no te bautizas, no puedes ser salvo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Sí? El ladrón en la cruz, no se bautizó. No se bautizó el ladrón en la cruz.
Pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el reino. No hay ninguna buena obra que te lleve al cielo. Simplemente es recibir la gracia. La salvación no es lo que tú haces por Dios. Es lo que Dios hizo por ti. Si tu atención es corta y te quedas con esta frase, estoy al otro lado. Me siento pagado. La salvación no es lo que tú haces por Dios. Es lo que Dios hizo por ti. Eso es salvación. Se acabó. No hay más. Si te quedas con esto, se entendió el objetivo de esta conversación, de esta reflexión. Cristo en la cruz dijo, consumado es, ya he pagado el precio por ti, ahora puedes entrar al cielo. ¿Ahora qué? Ahora, por supuesto, ¿necesitas bautizarte? Sí, de todas maneras. Necesitas bautizarte porque el bautismo es una declaración pública que le has dicho sí a Jesús. Entonces sí, hay que bautizarse, por supuesto que sí. El no bautizarse es como avergonzarte de haber dicho sí a Jesús. El no bautizarte es como avergonzarte de haberle dicho sí a Jesús y ahora voy a esconderme y voy a ser un súper discípulo, pero secreto. Eso es no bautizarse. Por eso es que tenemos que bautizarnos, porque el bautismo y luego ya mejorando la pandemia, saliendo de esto, pudiendo hacerlo en raíz, lo vamos a hacer. Tenemos muchas personas que se van a bautizar. Recuerda que bautizarse es declarar públicamente que le has dicho sí a Jesús y cuando no te bautizas es que quieres ser un discípulo oculto. ¿Sí? ¿Dónde están esos discípulos ocultos? Quiero ser un discípulo pero en secreto. Quiero amarte pero en secreto. ¿Te hace sentido que cuando estás enamorado o cuando estabas enamorado en los primeros inicios que le dijeras a tu novia o a tu polola, no sé, ya amémonos pero que nadie sepa? Y la contraparte inmediatamente te va a decir, ¿y por qué querés que nadie se entere? ¿Te hace sentido un discípulo que ama a Cristo pero que nadie se entere? ¿Te hace sentido ser un seguidor de Cristo pero que nadie lo sepa? Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, chico de mi vida? ¿Qué es eso? ¿Ah? Tienes que bautizarte. El bautismo no te hace salvo, sino demuestra que ya lo eres. ¿Se entiende? Por supuesto que sí, ¿no? El bautismo no te hace salvo, sino que demuestra que ya lo eres. No te hace cristiano. El bautismo no te hace cristiano, sino que evidencia que ya lo eres. Pongámoslo énfasis donde corresponden, amigos. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es el regalo. ¡Wow! Regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. No por obras para que nadie se pase el rollo. No, yo tengo la capacidad, yo tengo la fuerza. No, viejo, no es así. La gracia es que Dios te da algo por nada. La gracia es que Dios te da algo por nada, completamente gratis. Eso es gracia, si nosotros no merecemos nada, queridos. ¿Qué debo hacer? Finalmente la quinta verdad y terminamos. ¿Qué debo saber para ser salvo? Saber. ¿Qué debo saber? Debo saber que Jesús me salvará si se lo pido. Eso tengo que saberlo. Tengo que saber que sí. Tengo que saber que Jesús me salvará si se lo pido. Volvemos al escenario de la cruz, Lucas 23, 42. Jamás se te va a olvidar esta conversación del ladrón con Cristo porque es muy relevante. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lucas 23, 42. Acuérdate de mí, ahí está la petición. Él cree que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios colgando en la cruz. No le pide a Jesús que lo baje y que le quite su dolor. Ojo con eso. No le dice eso al Mesías. No le dice, bueno, ¿sabes qué? Te acepto en mi corazón. Voy a ir a la iglesia raíz. Apenas me bajes de la cruz, me voy para la iglesia raíz. Voy a ir al Cinépolis. Oye, me voy para la cruz, pero bájame y me voy para la iglesia. No. Colgando en la cruz no le pide a Jesús que lo baje y le quite su dolor. Sin duda que ha escuchado de Cristo este ladrón, sin duda. Pero no le pide a Jesús que lo baje y le quite de su dolor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mira la conciencia que tenía este criminal. La conciencia que tenía este tipo. De repente tiene una conciencia más profunda de lo que era Cristo que la que tú y yo tenemos. Dios mío de mi vida. Este ladronzuelo, este delincuente tiene una conciencia de Dios impresionante.
¿Tendremos la misma conciencia de quién es Dios para mí? ¿Tú tendrás la misma conciencia de quién es Dios? ¿Quién es Cristo para ti? Él le dice, colgado en la cruz, no le pide a Jesús que lo baje y le quite su dolor, te lo mencioné recién, sino que le dice, acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino, ¿qué conciencia tiene? Él reconoce que su mayor necesidad no es el dolor, no es el sufrimiento, sino la salvación de sus pecados. ¡Qué conciencia de Dios! Ahora ahí hay un misterio que no puedo no pensar que ese es el Espíritu Santo obrando ahí, la influencia del Espíritu Santo obrando en su vida, en Dios mismo, en Cristo mismo a su lado. Pero hay un misterio ahí porque el otro amigo, nada de nada. En fin, el foco es el siguiente, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? No garantices tu salvación en tus emociones, en tus sentimientos. Estos son y a la vez no son. Nunca confíes en tus emociones. Ya sabemos que nuestras emociones son un ascensor. Hoy día son sí, mañana son no. ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? ¿Cómo puedes tú estar segura que eres salva? Confía en la promesa de Dios, confía en la palabra de Dios. Listo, eso es todo. Confía. Dios nunca miente. Dios es un Dios de carácter. Dios es un Dios que lo que dice lo cumple. La promesa de la palabra de Dios es que Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira la seguridad de salvación. Si lo dice Cristo, lo creo. Si lo dice la palabra de Dios, lo creo. Si lo dice Cristo, lo hago. Si lo dice Cristo, lo comparto. ¿Sí? Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué frase más sublime para este criminal, para este ladrón, escuchar eso de Cristo, queridos! El amor de Dios es increíble, no trates de entenderlo, simplemente acéptalo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la palabra de seguridad de esta serie. Ahí está, la palabra de seguridad. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando le dices sí a Cristo, te das cuenta de que la salvación es inmediata. La salvación es inmediata. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No cuando vuelva estarás conmigo. No en el sueño eterno de los justos. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué más es la salvación? La salvación es certeza absoluta. Estarás conmigo hoy. Si Dios lo dice, así será. ¿Qué más es la salvación? La salvación es inmediata. La salvación es certeza. La salvación es una relación. Es una relación porque dice hoy estarás conmigo. ¿Se dan cuenta que esto es profundísimo? La salvación no son reglas, tradiciones y estructuras. Eso aburre, la religión ahoga, es mustia. La religión te dice que, para los que estuvieron en la fe católica, ahí tenemos la Isabelita y otras personas más, que en Semana Santa, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que comer? Asado. ¿Ah? Asadito tira. No, hay que comer pescado. Porque Cristo y la carne y está muerto. Y el día viernes no hay que meter bulla, ¿cierto, Isabelita? ¿Cómo es? ¿Tú caché bien eso? No hay que meter bulla porque Cristo no sé dónde está, pero no hay que meter bulla. ¿Qué es eso? ¿La religión cómo inventó cuestiones? ¿Sí? La salvación es inmediata, la salvación es certeza, la salvación es una relación. Estarás conmigo, dice Cristo. ¡Wow! Chiquillos, piensen esto. Que Cristo en la cruz dice, tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! No te puedo creer. Estarás conmigo. La salvación entonces no son reglas, tradiciones, estructuras. La salvación es un lugar para siempre. En el paraíso, en la eternidad. Esta simple historia, te lo comento recién, ya vamos terminando, muestra las 5 cosas que necesitas saber y tienes las 4 cosas que puedes estar seguro. Y ahí está que la salvación es inmediata. La salvación es una certeza. La salvación es una relación, estarás conmigo. La relación es un lugar para siempre. En el paraíso estaremos con el Señor. En el fondo, la salvación es inmediata. La salvación es una certeza, es una relación. Es un para siempre. Entonces nos llena de esperanza la cruz del Calvario. Porque un día estaré para siempre con Cristo. Y por la eternidad. Chiquillos, nosotros no logramos entender la eternidad porque nuestra mente es finita. No entra el concepto de eternidad. Dice, estaremos con Cristo por la eternidad. Ah, ya, vale, amén. Buena, sí, de acuerdo, lo entiendo, pero no logramos ni tú ni yo en profundizar eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita. Pero estaremos por la eternidad con Cristo. Bien, finalmente, ¿cuándo puedo ser salvo?
Segunda de Corintios 6:2 dice, este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. ¿Algunos de ustedes que están acá no ha hecho nunca una oración por Cristo? Este es el momento, queridos. Este es el momento preciso. Hoy es el día de la salvación. Hay dos ladrones y hay dos respuestas. ¿Se fijan en ello? Que hay dos ladrones y hay dos respuestas. Uno insulta a Jesús. Si eres el Mesías, bájate de la cruz, po. Bájate, vos. Increíble, ¿eh? Pero el otro acepta a Cristo. Dios te dio el derecho de elegir. Eso es amor. Dios nunca obliga. Dios te dio el derecho de elegir. Alguien dice, no necesito a Jesús, soy buena persona, llegaré al cielo por mi propio mérito. Nunca llegarás. Otras personas saben lo que dicen, sí, sé que tengo que entregarle mi vida a Cristo, pero en realidad no voy a decidir ahora. No decidir es decidir. No decidir es decidir. En el fondo lo estás rechazando igual. No decidir ahora es decidir. En el fondo estás rechazando igual. ¿Cuándo puedo ser salvo? En Romanos 10:13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Este es tu día de salvación. Debemos saber que enfrentaremos a Dios después de nuestra muerte. Debemos saber que hemos pecado contra Dios. Tú y yo debemos saber que Jesús es más que un hombre, es Dios hecho hombre. Tú y yo debemos saber que solo la gracia nos puede salvar. Tú y yo debemos saber que Jesús me salvará si se lo pedimos. Segunda de Corintios 6:2 y terminamos. Este es el momento preciso. Hoy es el día de tu salvación. Quiero que me acompañes a orar. Terminó nuestra conversación, terminó la reflexión de hoy. La salvación es inmediata. La salvación es certeza. La salvación es relación. La salvación es para siempre. Le pido al Espíritu Santo que ponga en tu corazón la seguridad de salvación. La seguridad que obtuvo este ladrón, este criminal en la cruz cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Bien! Hoy estaré contigo. Seguridad de salvación. Seguridad de que si Dios viene por ti hoy, inmediatamente estarás con nuestro Señor. ¡Wow! Eso emociona, bendice, quebranta el corazón. Te invito a una oración cortita y luego nos vamos con esta oración cantada que nos va a dirigir Isaac, que se llama, y tú te lo sabes muy bien, Jesús el Mesías. Padre, oramos a ti en esta hora. Y te agradecemos por este tiempo. Y alguno de nuestros amigos que está conectado ahora nunca ha aceptado en su corazón y nunca ha tenido la seguridad de la salvación. Padre, toca sus vidas y yo te pido a ti, si estás ahí y nunca has hecho esta oración, le puedo decir, Señor, sí, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi vida y dame la seguridad de esa salvación. Padre, te agradecemos por tanto, te agradecemos por el regalo de la salvación. Te agradecemos por el regalo de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.